Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal? Escritor creativo, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 359 del podcast Vivir de Escribir, en donde vamos a platicar con un invitado súper especial en este episodio, que nos va a hablar acerca de su experiencia, de cómo fue pasar de la publicación tradicional a la autopublicación escribiendo fantasía oscura. Este es un episodio patrocinado por mis cursos Escribir con Fluidez y Lanza tu Libro con Éxito, y estoy grabando este episodio el día 4 de julio, es jueves y son justamente las 6:30 de la mañana. ¿Te gusta la fantasía con tintes oscuros? Si es así, entonces no vas a querer perderte este episodio. La escritura es un arte que nos permite contar las historias que tanto imaginamos en nuestras mentes, desde expresar nuestros pensamientos acerca de un tema o vivir el proceso como un desapego a una situación complicada. Puede que inicies como un pasatiempo y que tiempo después lo tomes en serio. Este fue el caso de John Jiménez, cuyas ideas tomaron forma y han dado vida a los libros La Maldición de la Espada, La Historia de Dalón, y su próxima entrega, que sale el 29 de julio, que se titula La Maldición de la Espada, La Victoria de la Desesperación. En este episodio John nos va a compartir cómo inició en la escritura de fantasía oscura, cuáles fueron los retos a los que se enfrentó como escritor y cómo logró plasmar sus palabras en un libro que hoy en día se encuentra publicado en todas las plataformas de Amazon, viviendo en un país diferente al de su origen y con un empleo de tiempo completo. Pero antes de contarte más y comenzar con la entrevista, quiero ponerte un poco al tanto sobre lo que he estado haciendo. Fíjate que continúo autoeditando mi nuevo libro. La verdad, este trabajo me emociona mucho. Me está llevando más tiempo del que yo pensaba porque lo estoy haciendo con bastante cuidado y hay muchas frases que estoy cambiando, hay muchas palabras que estoy sustituyendo con un sinónimo, pero la verdad es que me está gustando muchísimo todo este trabajo. Hay partes del libro que están tomando más tiempo del que yo pensaba, pero aún así lo disfruto mucho y esto mismo lo hago con mis artículos y con otros contenidos que creo. La verdad es un trabajo realmente satisfactorio porque puedes estar leyendo lo que escribiste la primera vez y darle una mejor forma. También publiqué el artículo número 456 del blog y he comenzado a redactar el artículo número 457 al día en que sale este episodio, probablemente ya esté publicado. Nuevos miembros se unieron al grupo de Facebook y quiero enviarles un gran saludo. Jesús LP, Yogel Amal, Yeya Mergues, Jean BRM, Cristina Fernández y Liliana Ursini. Muchísimas gracias por la confianza, escritores, y realmente ansío por ver sus avances con sus libros. Esto es un poco de lo que he estado haciendo en estos últimos días, así que ya que te he puesto al tanto, ahora sí, vamos de vuelta al episodio. John Jiménez nació en Colombia, pero actualmente vive en Australia. Es ingeniero de formación académica y tiene un magíster en gerencia de proyectos. Inició la escritura como una terapia que le permitía apaciguar su mente y sus preocupaciones. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la escritura dejó de ser tan solo una sesión personal divertida y de relajación para convertirse en un motor de energía que se renueva constantemente. John escribió el libro La Maldición de la Espada, que se encuentra actualmente publicado en Amazon. Su libro nos habla sobre Dalón, un hombre con un pasado oscuro que huye de una sentencia de muerte impuesta por el espíritu de un rey malvado. En su búsqueda por la mítica espada que puede salvarlo, se une a una comunidad maligna, traicionando a quienes lo han ayudado. Un reencuentro inesperado con su pasado le revela una dolorosa verdad
que sacude su mundo. Así que vamos a comenzar con la entrevista que le hicimos a John Jiménez para que nos cuente más. Muy bien, el día de hoy tenemos a un súper invitado en este podcast Vivir de Escribir. Él es John Jiménez, es colombiano, también es ingeniero industrial de profesión y es escritor. Y el día de hoy John nos va a hablar acerca de sus libros porque tiene un libro en proceso y también nos va a hablar acerca de su obra La Maldición de la Espada. Así que me gustaría que nos hablaras sobre ti y cómo iniciaste en este camino de la escritura y publicación de libros. Hola Checo, muchas gracias por la invitación. Bueno, es para mí un placer y un honor estar aquí y compartir un poco de mi vida y de mis libros y de lo que escribo contigo y con tu audiencia. Bueno, para hacerlo corto, soy colombiano. Hace 10 años decidí emigrar a Australia. Ahora resido acá en Australia. Vine con la intención de estudiar un máster y pues lo terminé. Y ahí encontré algunas cosas que me gustaban del país. Decidí como qué tal sería como el proceso de quedarme. Y bueno, fue un proceso muy largo, pero ya resido acá en Australia. En cuanto a la escritura, esto empezó antes de venirme, estaba en Colombia, pero realmente en Colombia no tenía ni el tiempo Wow. ni la disposición como emocional que tiene que tener uno para sentarse frente al computador y estar dejando que las cosas vayan fluyendo. Y realmente fue hasta llegar acá a Australia cuando ya le empecé a darle forma a la historia. Salió un primer libro que ese libro realmente lo subí a Amazon, después lo bajé, pero fue como la base de muchas cosas que se han dado ahora. Y luego fui avanzando en el proceso hasta hacer un mejor libro, hacer un poco más profesional, la mejor portada, bueno, todo lo demás. Y esa es La Maldición de la Espada, la historia de Alón. Luego ya viene la segunda parte, que es la historia, la, la maldición de la espada, la victoria de la desesperación. Y además, Ujú. entre líneas, ahí he escrito algunos libretos que me gustan. Entonces, pues, en esas vamos. Excelente, John. Y cuéntame, ¿qué te motivó para convertirte en un escritor? ¿Hubo alguna situación específica? Bueno, yo digo que para mí la escritura tiene un significado, personalmente tiene un significado muy especial, y es Ujú. porque yo tuve un tiempo muy difícil, digamos, en mi vida. Hubo un momento en que estaba, digamos, mal o en muchos aspectos, emocional, económico, no tenía trabajo, estaba sintiendo que el mundo se encerraba, y entonces en algún punto estaba diciéndole como en la vida, bueno, ayúdeme con esto. Esto está muy complicado. Mándeme, no Ujú. sé, mándeme un trabajo bueno, mándeme el tiquete de la lotería ganador, Ujú. mándeme, ayúdeme a cambiar mi vida. Lo que no pensé o no sabía era que la vida me iba a responder, pero me iba a responder con algo que iba a ser un proceso muy introspectivo y que me iba a hacer analizar muchas cosas de las que yo había hecho, y me empezó a decirme, cuéntelo o, Ujú. o compártalo. Yo decidí compartirlo a través de una historia de fantasía que es el libro, pero es básicamente fue una forma de sentarme a escribir cosas y empezar como a exorcizar Ujú. todo eso que estaba dentro, las preocupaciones, las angustias. Digamos que emocionalmente fui sintiéndome mejor, la mente se fue calmando, empecé a ver ideas más claras, encontré un trabajo y empecé a ver que la vida tenía otra forma, que Ujú. habían cosas mejores que solamente estar enfocado en los problemas. Claro. Eh, estuve en mi trabajo durante un tiempo y empecé a trabajar nuevamente el mismo proceso, trabajo y todo el tiempo y reuniones y jornadas largas, y empecé a dejar de escribir, pero siempre estuvo allá algo en mi interior que me decía, siéntese, escriba, Sí. siéntese, escriba. Entonces, hasta que encontré el balance, hasta que encontré el punto de balance de decir, eh,
tengo que escribir, pero además tengo que hacer alguna actividad que me permita vivir como vivimos, como todos los seres humanos, pagar las facturas, Claro. comer, todo lo demás. Y ese fue el balance. Entonces, ir sacando un poco el proyecto personal que es la escritura e ir haciendo mi proceso como cualquier otro ser humano, ganar la vida a día. Es, Claro, excelente. Ya que estamos hablando sobre la escritura del primer libro, John, ¿puedes contarnos cómo fue la experiencia de escribir este primer libro? Ya adentrándonos en bueno, la fantasía, en los personajes. ok. Al comienzo, y bueno, comentaba que escribí un libro que subí en Amazon y que después Ujú, lo bajé a ujú. la plataforma. Ese libro fue como un libro muy artesanal, como le Ok. podemos decir. Yo subí la historia y empecé a ver la historia y empecé a compartir la historia con algunas personas y algunos me decían, es una buena historia, me gusta, pero no sé, algo le falta, es algo que de pronto hay algo como inconcluso o cosas de esas. Bueno, entonces lo primero que hice fue buscar a alguien que pudiera dar una análisis literario al libro. Ajá. Y con esta persona estuvimos conectados, leyó mi libro, hicimos como algunas clases y ella me decía, estos son tus fuertes, pero esos son los vacíos. Entonces, ahí fue cuando decidí, ok, este libro, la historia me gusta y es probablemente es muy personal, pero no tiene la calidad suficiente Claro. para ser publicada, para compartirla con los demás. Entonces ya empecé a formar el libro de la maldición de la espada y allí ya empecé a ser un poco más técnico. Ujú. Entonces, primero, realmente lo que hice fue salió la idea. ¿Qué era lo que yo quería contar? Yo quería contar la historia de una persona que está desesperada, que no sabe qué hacer, que no le gusta su vida y además tiene los miedos de enfrentarlos. Ahora, ¿en qué contexto lo ponía? Dije, bueno, puedo ponerlo en una comunidad aislada, donde hay conexión con sus deidades, donde hay magia, donde hay cosas. Y qué pasa si esta persona, en lugar de irse por el camino de enfrentar la vida, de decir lo que quiere, de poder transmutar sus sentimientos en una forma positiva, lo hace en una forma negativa. Y Ujú. ahí fue donde fue informándose la historia. Y luego empezaron a salir los personajes, pero llegó un punto en que empecé a entrelazar, a hacer como un cronograma de la historia. ¿Qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿A dónde va a ir esta situación? Y luego conecté yendo al final que yo quería. Para cada quien es diferente. Hay gente que se sienta y empieza a escribir y deja que la historia fluya y simplemente escribe, Totalmente. escribe, escribe. Sí, hay otros que saben hasta a dónde van a llegar, cuál es el final y al final montan toda la parte hasta llegar a ese punto. Yo aprendí y de pronto con mi experiencia como ingeniero, lo que he hecho con mis libros es montar un cronograma de la historia. Empiezo, empiezo que es dónde empieza, a Ujú. dónde quiero llegar y voy conectando, que en este caso uno lo que hablan son como los cambios o los twists de la historia y cómo se van Ajá. conectando uno con lo otro Sí. y voy haciendo con mi cronograma hasta que llega al punto de decir, Buenísimo. este es el final del libro. Esa es mi método, esa fue mi metodología, pero como te digo, de hecho, la aprendí después de recibir una asesoría profesional, porque al comienzo simplemente me estaba sentando a escribir y a escribir y a escribir, pero en algunos puntos me faltaba como un norte. Ujú. Y sin tener ese norte, sin tener como ese rutero, pues la verdad, no cometía el error, me pasaba mucho que escribía y borraba, y realmente no avanzaba. Sí, entiendo. Y ahí es donde creo que una vez bota la toalla, como decimos los colombianos, bota la toalla y no sigue en el camino porque realmente hay un punto en la escritura que uno dice, bueno, pero ¿esto para dónde va? Claro, totalmente. Y Esa, ya que nos estás contando sobre el norte que decías, ¿cómo lo superaste, John? bueno, para poder encontrar realmente el final Ujú. de hacia dónde yo quería ir, lo que yo quería, lo que me pregunté muchas veces es cuál era la
el resultado o cuál era el ejemplo o la moraleja de Ujú. la historia que quería dar. Eso es muy importante. Al final, ¿qué quería yo transmitir con y lo mismo Buenísimo. pasa con cada blog, con todo lo que yo, con lo que escribo es, Como preguntas. ¿cuál es, cuál es me pregunto, ¿qué es lo que quiero yo escribir con esto? ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que le quiero dar o la perspectiva que yo quiero compartir con, con el lector en cuanto a la historia que estoy escribiendo? Ujú. Y eso me permite saber a qué punto quiero llegar. Lo demás es empezar a ver la transformación que tiene el personaje que va desde el punto A, que es cuando empieza la primera página del libro. Pedro era un agricultor, un campesino que vivía en la montaña, hasta cuando uno encuentra a Pedro convertido en un hombre multimillonario, eh, que ahora anda en yate y bueno, todo lo demás. Ese camino es Ujú. donde vienen todos los personajes secundarios, donde viene el twist, donde vienen los cambios de historia, qué le hace cambiar a la perspectiva, qué es lo que él va aprendiendo, cómo ese personaje va cambiando su perspectiva de acuerdo a la vida, qué va aprendiendo y también qué va dejando. Buenísimo. Y eso sí, eso es lo que lo que ahora hago y por eso hago como un cronograma o Ajá. una pirámide, bueno, como la gente lo quiera llamar. Como mapas mentales, digamos, es lo Como un mapa que mental, se... pero yo lo pongo en un papel. Ajá. Yo realmente lo pongo en un papel encima de mi escritorio. Eso me toma días o No, incluso me sí, puede claro. tomar semanas y me va Ujú. y lo hago a lápiz, lo hago a lápiz para irlo borrando cada vez que digo, ah, no, ¿sabe qué? Yo quisiera, porque la historia a veces le va diciendo a uno el personaje o la historia para dónde va. Entonces, yo tenía pensado que Pedro, el campesino, se casara en algún momento y en algún punto me dice, no, 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 o sea, él no se va a casar, él va a tener dos amantes, cosas de esas. Entonces, ahí es donde empieza la historia, le va diciendo también a uno, vaya por este camino, pero siempre que pasa algo con alguien, o con un personaje con la historia, es que tiene algo significativo. Realmente algo le va a dar al personaje o a la historia, le va a añadir, no simplemente Claro. escribir, pero en lugar de casarse, tiene dos mujeres, pero solo para decir que es un hombre guapo, atractivo, no, tiene que ser algo que al final emocionalmente pueda trascender en algo que le aporte a la historia y le aporte al lector. Buenísimo. Y Eso es lo que yo hago. Ujú. excelente, Johnny. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como escritor? Ok. Yo diría que hay dos cosas muy mm, complicadas a la hora de escribir. Ujú. La primera, sentarse a escribir. Siempre hay, siempre hay un por qué lo puedo aplazar, un mañana puedo, no, el sábado me siento a escribir todo el día, no, mejor el domingo en la tarde, no, la otra semana empiezo, llevo 2 semanas sin escribir, no, la próxima semana vuelvo a sentarme en el computador. Eso realmente a veces es muy complicado. Y sobre Totalmente. todo porque cuando tienes que trabajar, cuando tienes familia, cuando tienes cosas por hacer, es muy difícil. Yo lo que trato de hacer en ese caso es realmente darme una meta de por lo menos sentarme 1 hora a escribir. Ujú. Entonces, cuando estoy envuelto con la historia, además porque es que hay una cosa muy importante, lo llamamos la musa, pero es que cuando interiormente tú te conectas con la historia, es que la historia va fluyendo. Ujú. Entonces, es dejar esos espacios tan grandes, es poner en frío eso, es Sí, poner en frío la historia. Entonces, es sentarse, es la verdad, hacer ese compromiso contigo mismo de escribirla y terminarla. Bueno, esa es la primera. La segunda cosa más complicada que el anterior ujú, es la revisión de lo que acaba uno de escribir. Eso a mí me parece aburrido y ujú. me parece un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ya no hay un proceso creativo. Ya, Sí, ya lo que está ahí es uno leer, ser honesto con uno mismo, decir, no, 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 yo creo que
volviendo al ejemplo del campesino Pedro, yo creo que Pedro era mejor que se hubiera casado, en lugar de Ujú, tener dos novias. Entonces vuelva y ajuste la historia, o diálogos que no iban, o a esto no le... Pedro resultó casado, pero ¿de dónde? ¿Cuándo conoció a la mujer? ¿Cuándo la cortejó? Sí, cosas que a veces aparecen en la historia que uno las tiene que ajustar. Y mucha gente, a muchos escritores no les gusta eso porque la verdad es un poco aburrido tedioso. y lo es tedioso, Sí, a veces requiere más tiempo que el escribir, a veces requiere mucho totalmente. más tiempo. Bueno, y no estoy hablando de corrección ortotipográfica, perdón, y todas esas cosas que además que tiene que ser más al Ujú, detalle y verificar conexiones, el uso correcto del verbo. Bueno, eso va en esa parte, pero es otra parte, es otro cuento. ujú, Pero sí, y, perdón, y el ser objetivo con la historia, el ser realmente lo más objetivo que pueda uno mismo y decir, esto no me gusta, lo que estoy leyendo no me gusta tanto, tengo que modificar. ujú, Hay una cosa que yo aprendí con la escritura y pienso que es la base de que uno sea feliz escribiendo o encuentre una conexión realmente con escribir, y es que para la primera, no es egocentrismo, ujú. pero para la primera persona que usted debería escribir es para usted mismo. Así es. Si a usted le gusta, si a usted le gusta esa historia, si usted se siente conectado con la historia, ahí hay futuro. Ujú, ¿Me van a entender? Porque hay conexión, hay vibración, hay energía. Hay una manera de decir, ay, esto me encanta, o venga, lo revisamos, venga, le vamos a mejorar, todo lo demás. Si no te gusta, no hay nada, es una conexión, no, pues nunca, si es coinc- tedioso sentarse gustándole, pues va a ser peor no gustando la coincido. historia. Entonces, ser muy objetivo con lo que uno lee. Ujú, Pero llega un punto en que es muy difícil, entonces uno tiene que de pronto soltar el libro, dejarlo un tiempo, pensar en otras cosas y retomarlo, leerlo nuevamente y decir, bueno, sí, sí me gusta, o si esta parte de pronto no, ujú, tome notas. Yo personalmente, después de que escribo, lo imprimo todo y empiezo a leerlo como si fuera un libro que he comprado. ujú. Y lo empiezo a tachar y empiezo a mirar todo lo demás. Buenísimo. Bueno, y después ya depende del presupuesto que cada quien tenga de pronto de pagarle a una persona que le revise el libro, que le hagan una revisión ortotipográfica. Pero digamos, si alguien está empezando y no tiene los recursos económicos necesarios para pagar una revisión profesional o algo, hay dos cosas sencillas. Es imprimir el libro, dejarlo unas semanas ahí, después sentarse y revisarlo, o compartir el libro con personas, no con todo el mundo, con Ujú, personas que uno sepa que le gustan también la escritura o tienen un buen nivel de lectura y leen constantemente y le pueden dar comentarios a uno acerca del libro. Porque si digamos, en mi caso, yo hice un libro de fantasía y en algunos puntos es una fantasía muy, muy reflectiva, puede ser oscura. Y al leer el libro, mi mamá la primera vez ella me dijo, ay, no, eso no me gusta. No lo leas. Es decir, realmente, sí, no. Mi mamá le gustan las historias ajá, románticas y todo lo no, sí, aprendí, no, claro. tengo que buscar, es alguien que se conecte, que realmente también le encuentro un poco de gusto al leer ese libro. Pienso que esas dos cosas, la revisión y el sentarse a tomarse tiempo, realmente comprometerse a finalizarlo. Porque Buenísimo. conozco mucha gente, o he conocido mucha gente que sí, hace 5 años empecé a escribir un libro, nunca lo terminé, sí, tengo una historia, nunca la he completado, cosas de esas. Excelente. Muy bien, John. Y cuéntanos, ¿qué te llevó a elegir la autopublicación en lugar de la publicación tradicional? Bueno, si tiene tiempo, bueno, em, esto es un mundo muy competitivo. Ujú, Uno realmente decir que John Jiménez
un escritor, un colombiano que vive en Australia, miles de kilómetros y quizás con 10 amigos en Facebook y 3 seguidores en Instagram, es muy difícil que lo publiquen ahora. Ujú, Esa es la verdad. Que una, que una, que una editorial diga, lo voy a publicar. ¿Ya? ujú. O lo que yo he entendido, lo primero que hacen es mirarle a uno redes sociales y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, y lo otro es, como nadie sabe usted quién es, pues nadie se va a interesar así el libro sea la historia del mundo. Nadie se va a interesar en eso. Entonces, eso tiene que tomar mucho tiempo. Claro. Uno empieza a mandar, yo hice todo el proceso, mandar los libros, mandar la historia, a cuánto email y cuánto podía hacerlo. Yo creo que el 99.9% de los emails que mandé nunca me los respondieron. Wow. Ujú. Quizás algún porcentaje muy pequeño, su libro no se ajusta a nuestra, bueno, eso es lo que le contestan, su libro no se ajusta a nuestra línea editorial, lamentamos informarle que no lo vamos a publicar, todo lo demás. Bueno, entonces ahí decidí hacer autopublicación, pero de estas que le revisan uno el libro, que le ayudan con la portada, todo lo demás. O Ujú, sea, tú pagas por ser publicado, básicamente es eso. Encontré una editorial, me ayudaron mucho, me revisaron el libro, me dieron buenos comentarios, me corrigieron, me enviaron un informe de las correcciones ortográficas y todo lo demás, fue muy bien. Y el libro lo publicamos. Lo que sucedió con ellos, y fue muy bien porque el libro le di vida al libro. Con ellos sucedió un problema y es que yo decía, bueno, el libro ya lleva 6 meses en Amazon, 6 meses en todas las plataformas. Yo decía, ok, quiero hacer una oferta de 6 meses de vida del libro. Entonces, pongamos el libro en $10 más barato. No, no se puede. Usted puede poner el ebook gratis, pero el libro físico no lo puede reducir de precio. Y dice, bueno, pero $1. No, no se puede. ¿Por qué? Es que se supone que los derechos del libro son míos. No, no se puede reducir. Eso ya sube en la plataforma. Nosotros no podemos entrar libro por libro a entrar a modificarlo. Entonces me sentí un poco impotente al ver que el libro, ellos lo habían subido a las plataformas, era ujú. mío, pero yo no podía hacer nada de publicidad con el libro. Ok. Entonces decidí bajarlo con ellos. Lo bajé. Bajé la plataforma. Obviamente en el proceso fui conociendo gente que ya me fue diciendo, mira, esto se puede hacer en Amazon, esto se puede hacer aquí, esto se puede hacer allá. Y fue cuando ya decidí autopublicar el libro en Amazon, subiéndolo directamente y subiendo todo lo demás. Entonces ya me queda más fácil, digamos, manejar esas cosas de, hoy quiero que esta semana el libro tiene 2 años, lo voy a poner al 50%, o bueno, Ujú, al precio que la plataforma te permita reducirlo lo mínimo. Y con eso también hago las publicidades y con eso digo, este fin de semana, Fiestas Patrias, mi libro, $5 más barato. Pues, hablo de dólares para poner un ejemplo, que es lo que se ve en Amazon. ujú. Y me sale más fácil de pronto un poco de poder trabajar con la publicidad del libro en ese aspecto. Y es por eso que al final decidí bajarle incluso de pagar para ser publicado, de auto editarlo. Creo que al final tengo más control Claro, del libro. Esa es la totalmente de verdad. acuerdo. Al final tengo más control del libro. Y lo otro es que, bueno, el no recibir respuesta y el no recibir, encontrar ese vacío en nadie puede generar algún tipo de frustración como escritor. Puede decir, mi obra no es buena, mi libro nunca va a ser bueno, nadie lo quiere leer. No, el libro puede ser bueno. Lo que pasa es que, pues, es muy diferente cuando tú eres un presentador de televisión que te ven todas las mañanas a las 8 de la mañana en el programa con más audiencia.
o eres un jugador de fútbol, de Real Madrid, Ujú. y tienes 200.000 seguidores y decides escribir una historia de cómo llegaste de México a España. Es más fácil que lo publique. Esa es la verdad del mundo editorial y del mundo hoy en día, de toda esta, en cierta manera el arte eh, hoy en día depende mucho de las redes sociales y de lo que lo conozcan a uno Claro. y, y, y qué impacto tiene uno. Ahora, eso no quiere decir que no es importante. El que se mantiene, el que prevalece, pues obviamente es el que tiene una buena historia y poco a poco se da a conocer. Y ese es un camino largo. A veces la gente me dice, voy a empezar a escribir, entonces le digo, tómese esto con paciencia. Si usted está escribiendo su primer libro, yo siempre hago una analogía un poco, bueno, le digo, usted va a correr una maratón y usted hasta ahora está empezando a calentar. Usted ni siquiera ha empezado el primer kilómetro, entonces váyase despacio y sea gentil consigo mismo porque no es fácil. Ahora, que hay historias de éxito, que hay gente que escribe su primer libro y lo publican, sí, las he visto. Hay historias de gente que se autopublica y sube sus libros en Amazon y vende muchísimos libros, también. Ujú. Hay de todo. Claro. Ujú. Buenísimo. Muchísimas gracias por la respuesta, John. Y cuéntanos, ¿cómo manejas la relación con tus lectores o fans? Bueno, yo era un poco como anti redes sociales, no me gustaban Ujú. mucho. Em, pero especialmente cuando me vine a Australia y estoy tan lejos y la comunidad latina no es tan grande, yo escribo en español y pues Latinoamérica está un poquito lejos. Entonces he encontrado en las redes sociales una forma de poder contactar con la gente de que a veces al comienzo puse mucha publicidad, digamos, en Instagram, en Facebook, libro nuevo. Entonces la gente fue comprándolo, la gente me empezó a preguntar de qué se trata el libro. Entonces yo decía, mira, el libro es de esto y todo lo demás. Había gente que lo iba comprando, entonces ya empezaba la retroalimentación, que la gente me gusta el libro, me gustó la historia, hay gente que pregunta, ¿qué quiso usted decir con esto? Cosas de esas. Entonces, iba creando poco a poco, como digamos lo que dicen, una comunidad pequeña en cuanto a esa historia. Eh, la escritura tiene una cosa muy bonita y es que el que es un buen seguidor de la lectura o se vuelve un seguidor tuyo, se vuelve fiel, es Claro. fiel, porque la gente le gusta y los libros tienen ese placer de que usted los vuelve a releer o hay algo en el libro que le gustó y usted lo quiere volver a tomar y o lo busca y se conecta con el libro. Entonces, a veces con los lectores hay esa conexión y es esa reflexión. Otra cosa que hago de vez en cuando, ya no la hago tanto, tengo que ser honesto porque a veces me toma mucho tiempo, es tener un blog y el blog escribo ya cosas no de Ujú. fantasía, mm, alguna reflexión, qué veo, qué pienso, y esa es otra forma también de empezar a conectar con la gente, y la gente hace comentarios, y la gente pregunta, y es una manera de mantenerse. Yo creo que lo más importante es, si usted quiere crear como, bueno, su comunidad o esa conexión con quienes lo leen, hay que mantenerse en contacto y responder siempre y bueno, más yo que estoy tan lejos y hablar y a veces preguntarles cosas. Y también he ido conociendo gente que me ha ayudado en el proceso de hacer una mejor portada o hacer una mejor promoción del libro, porque los he ido también conociendo a través de las redes sociales. Buenísimo. Y Pero digamos, cuéntanos. pregunta, quiero ir aquí. Ajá. Pero también he tenido la experiencia, no muy pocas veces, y de pronto las personas que están en Latinoamérica, en un mercado donde está todo el libro en español, es buscar espacios donde ir a presentar el libro. Yo he tenido la oportunidad, digamos, hacer una feria de los chilenos.
Ujú. Entonces voy y me busco con la persona chilena, el que organiza la feria, llevan productos, no, cualquier cosa. Pero entonces he entrado con mi libro, lo llevo y ha sido una experiencia muy buena y muy bonita porque entonces la gente ve el libro en físico, la gente va y lo compra, la gente entonces me toma los datos. Después les digo, bueno, si les gusta el libro, no se les olvide dejarme la review o dejármelo saber. Y hay gente que me lo contesta o suben la review en Amazon y dicen, no, ok, el libro muy bueno, ahora que he publicado que el segundo libro ya viene, hay gente que ya me ha llegado, John, ¿dónde lo puedo conseguir? Y fueron personas que he ido conociendo personalmente y compraron mi libro, no por la plataforma, pero sino físicamente. Entonces, quizás allá... un escritor que está intentando vender su libro, buscar una manera de encontrar un espacio con su comunidad, en su librería, en un evento que hagan y llevar el libro y mostrarlo. Y Claro, ahí van a encontrar gente que puede que un día venda un libro, pero puede que un día venda 30 y son 30 totalmente. lectores. Ujú. Excelente. Buenísimo, John. Y cuéntanos, ¿qué te gusta hacer cuando no estás escribiendo? Bueno, cuando no estoy escribiendo, Ujú, ujú, leo mucho. Y trato de leer las dos cosas, historias que me gustan y ujú, también algo técnico en cuanto a la escritura o cómo desarrollar historias. Bueno, ya algo que me aporte como en este camino que he decidido emprender. Me gusta caminar y trotar. A veces decido, bueno, voy a caminar por tal parque, estoy allá, acá hay parques, hay muchos, donde vivo hay mucho parque, reservas forestales o cosas de esas, entonces uno tiene la oportunidad de ir, caminar, bueno, ahorita en invierno no tanto, pero en el verano es mejor. O simplemente corro, me gusta correr buenísimo. bastante. Me gusta ver televisión, pero no todo tipo de serie. Ujú. Y tiene que ser una serie que no sea tan larga, la verdad, porque pues 80 capítulos creo que El tiempo es limitado. no sea mi tipo. Pero una serie Sí. corta o una temporada corta, sí, a Ujú, veces las veo. Eh, Obviamente, pues me encanta ciencia ficción. Ciencia ficción eh, es el tema que más me gusta. ujú, Y ahí de vez en cuando entra un poquito como el tema de superación personal y de cambio de mente, sí, hábitos mentales, cosas de esas que por mi experiencia personal también me han ayudado un poco como ujú. a mantenerme más tranquilo. Excelente. Y John, ¿qué consejos le darías a otros escritores que están comenzando? Bueno, ¿qué podría decirle? Yo mm, pienso que las personas que se encaminan en cualquier tipo de arte, deben de preguntarse primero por qué lo quieren hacer y ser muy honestos con cada quien y decir, yo por qué quiero hacer esto. Y les aconsejo que si es por ser famosos y ricos, lo piensen muy, muy, muy bien, porque puede que no sean ni tan rápido ni sean tan ricos como pensaban que iban a ser al comienzo. Pero si es una forma de conectar su esencia como persona, su espíritu, la voz que tienen, lo que quieren contar, quieren compartir con el resto de la humanidad, con sus lectores, porque es algo que conecta la mente y el corazón, háganlo. Y tómense la paciencia y el tiempo suficiente para saber que en algún momento puede llegar un resultado muy bueno, uno no tan bueno, o puede que no pase absolutamente nada, pero lo más importante es que desde su corazón entregó algo, lo sacó y por haber hecho eso, es una mejor persona, es un ser de mejor calidad en cuanto a su estado anímico,
a su mente, a su manera de ver el mundo, es mejor. Ujú, Entonces, si es solo por fama, dinero y hacer algo que se haya, en algún punto puede que la consigan, pero en algún punto no va a tener un significado para el alma. Pero ujú. si es algo que realmente fluye y es algo que, que va con uno, hay que hacerlo y hay que persistir. Es lo único. Algún día leí algo que decía, cuando el dolor de no sentarse a escribir sea más que el dolor de escribir, es porque usted realmente ama la escritura. Ujú. Esto es de pasión, Totalmente. esto es una cosa que solamente usted lo puede entender. No, nadie, Ujú, no hay manera de entenderlo, no hay manera, lo que uno siente cuando uno escribe, solamente uno lo puede experimentar. Y es algo físico y mental. Pero si, bueno, pues hoy en día si quieren ser famosos, no sé, hagan videos y los suben y hagan cosas chistosas y todo, y va a ser más rápido, más fácil. Ese es mi consejo. Pregúntense primero qué quieren hacer o por qué lo están haciendo. Y ujú, la segunda es, tengan mucha paciencia y sean muy amables con ustedes mismos. Sean, sientan que van a hacerlo, sean objetivos y sean persistentes. Como te digo, yo he conocido casos de gente que primer libro publicados y se vuelven famosos pero ya no vuelve a haber un ujú, segundo libro. ¿Me hago entender? O gente que poco a poco ha publicado uno, ha publicado otro, por el 3 4 y y ya llegan a un punto en que económicamente van vendiendo sus libros y ya se vuelve estable, porque ya venden, ya hay gente que lo sigue y que se conecta y sigue todo lo demás. Como hay gente que se ha autopublicado y autopublican uno y no pasó nada. Hay gente que se ha autopublicado y venden bien y viven bien, ya viven de la escritura. ujú. Entonces, es esto. Pero la escritura nunca es el arte no es de correr. Claro, Además es subjetivo, pero lo más importante del arte es a usted qué le significa, a usted que es el que está creando la obra. Como lo ve el resto del mundo, bueno, hay gente que le puede gustar como hay gente que no. Sí, totalmente. sí. Muchísimas Ah, gracias, John. ujú. Excelente. Y cuéntanos, John, ¿en qué estás trabajando actualmente? Nos has contado que estás trabajando en una segunda parte Bueno, de ya tu la primer segunda libro. parte está. Ajá, Ya la segunda parte está. Sale el 29, va a estar disponible en Amazon el 29 de julio. excelente. Bueno, ya unas pocas semanas. Esta parte, no, al comienzo no la tenía pensado que iba a ser una secuela, no, Ujú, que la historia de Alon no iba a continuar, pero como pasa en muchas historias, vas a llegar a un punto, a un final, pero quedaron muchas cosas, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Sí? ujú, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el hombre? Volvemos al ejemplo del campesino que se volvió rico, ahora es millonario. Bueno, ¿ahora qué va a pasar con él? ¿Sí? Vuelve a ser pobre, pierde su fortuna, es feliz, bueno, no sé, cosas. Siempre hay una historia que puede continuar la historia y decidí que era una historia que merecía ver un poco el qué pasa después, qué pasa después y vivieron felices, cómo fue que vivieron realmente, y eso es lo que viene en esta segunda presentación del libro. Claro que la diferencia es que en la primera parte el personaje principal es una persona que por sus miedos y por la forma de no enfrentar la vida, termina metiéndose en una situación muy negativa y oscura que trae muchas cosas negativas a su alrededor. Y en este punto, y al verse un poco impotente en que las cosas no salen como él quiere, viene el punto que es, ¿qué pasa cuando la desesperación es la que domina sus decisiones? En la ujú, una era el miedo. Bueno, miedo y desesperación pueden estar en una manera conectadas. El uno es el miedo a enfrentar la verdad, a decir y decir esto es lo que quiero ser, esto soy yo. Ahora vamos a ver la historia desde el punto de vista, ¿qué pasa cuando es la desesperación, el no saber para dónde coger, el no ver
que me vuelvo rico de la noche a la mañana, el no ver que mis libros no se venden o que nadie me publica, ¿qué es lo que pasa cuando usted permite que eso sea el comandante de su vida? Entonces, esas son las dos cosas. Ujú, Y estoy escribiendo un libro que este no es ciencia ficción, quiero que sea, es un llamado personal a escribir algo de este viaje que ha sido el encontrarme a mí mismo a través de la escritura y ujú, un poco el tema de inmigrar y llegar a un país donde uno no habla el lenguaje, donde uno no tiene a nadie y donde eh, la transformación de uno como ser humano. Entonces, esa es un poco como una autobiografía falsa, digamos, inspirada en cosas reales, pero no, pero es la historia de alguien que decide venir a irse, salir de su país. buenísimo. Excelente, John. ¿Y ese es uno de los proyectos que estás trabajando actualmente? ¿Tienes En ese estoy alguna... escribiendo, sí. Ah, buenísimo. Ujú, ese se Ex- escribe. excelente. Entonces, yo pienso que la escritura, es cierto, las historias, todas las historias están contadas. Ajá, El tema es desde su perspectiva, cuál es cómo va, a qué es lo que va a contar y va a contar ujú, historias de personas que se fueron de su país a otro país. Pueden haber miles. Lo que vas a contar, la esencia y el mensaje que uno quiere transmitir al final. claro. Y por ahí es donde la gente se engancha y dice, ay, a mí me pasó lo mismo, o esto, lo demás, y eso es lo que queda conexión con tus lectores. Ujú. Y obviamente, pues ciencia, hay historias ahí, a veces lo que pasa, lo que falta es tiempo Sí, para materializar todas esas ideas. Hay una cosa que pasa, y a veces le aconsejo. Yo le aconsejaría a la gente, uno a veces está escribiendo y aparece una idea por ahí, y si esa idea es recurrente en su cabeza, tómele una tarde, un fin de semana, escriban un párrafo, algo que digan, bueno, yo estoy escribiendo la historia de Pedro, que el campesino que se volvió rico, ahora me aparece una historia de un astronauta, entonces, bueno. Tómese un momento, guárdela por allá y de pronto en algún momento consigue, bueno, ¿ahora de qué escribo? Ahora la historia de eso que escribió, eso cortico, no tiene que ser muy ujú, grande, ni una página, del astronauta y pum, de pronto ahí vuelve a aparecer otra historia que la tiene uno como escritor debajo de la manga y va sacando y va, porque a veces es el tema, claro. a veces la gente dice, voy a escribir y se sientan y, pero ¿de qué voy a escribir? Y lo que pasa es que no hay que escribir es porque no hay nada que decir. Ujú, Entonces, claro. Excelente, John. Muchísimas gracias, John. Y John, compártenos tus redes sociales o dónde la gente puede adquirir tu libro, La Maldición de la Espada, dónde te puede encontrar. bueno, básicamente el libro está Ujú, en Amazon América, Estados Unidos, en Amazon México, en Amazon España y en Amazon Australia. Es La excelente, maldición de la espada, la historia de Dalón. Dalón. Ahora viene La maldición de la espada, la victoria de la desesperación. Ujú, En mi página, mi sitio web es ujú, www.johnjimenez.com. En las redes sociales, en Facebook estoy igual y en Instagram estoy como John Jiménez Escritor. con Y, ¿verdad? Ajá. Buenísimo, John. Perdón, John, con John Y. es John, Y o N de niño, Ujú, John Jiménez Escritor. Estoy en Instagram. Y bueno, y aquí cualquier persona que tenga alguna pregunta, que quiera compartir algo conmigo, eh, cualquier duda que tengan o quieran algún día encontrar una voz que les diga, sugerir algo, con mucho gusto. Pues yo pienso que a veces sobre todo lo digo cuando empecé, porque no ujú, tenía los recursos económicos ni todas esas facilidades para empezar. Entonces, a veces uno tiene la idea, pero le faltan muchas cosas. Y pues estamos en un mundo en que el dinero facilita el hacer algunas cosas. Entonces, a veces uno no sabe por dónde empezar y hay cosas y hay cosas que son gratis y hay cosas que hay ayudas y a veces o es que uno no sabe dónde encontrarlas ni por dónde empezar. Como también hay otras que hay que invertir, pero ese ya es otro tema cuando uno ya
encuentra una estabilidad o tiene un poquito de dinero, entonces ya lo puede invertir un poquito a hacer una mejor portada del libro, a hacer su sitio web, así cosas de esas que le vaya dando a uno una imagen más, digamos, más profesional, porque eso es otra cosa muy importante. También las editoriales y toda esta gente, o los mismos lectores quieren ver una imagen más profesional de uno, Claro, su página web o su sitio web o su página Facebook, todo lo demás, y em, em, que sea algo consistente con lo que usted hace. Si subo, si estoy escribiendo un libro y voy a vender un libro de autoayuda o de cómo mejorar mi estilo de vida y mis redes sociales están llenas de fiestas y de no, comida y de licor, olvídese, no, claro, probablemente nadie lo va a seguir y nadie va a comprar el libro. Cosas como esas, claro, uno tiene que ir sí. aprendiendo poco a poco. Ujú. Excelente, John. Pues muchísimas gracias, John, por tomar esta entrevista. De verdad estoy muy, muy agradecido de que hayas compartido con nosotros acerca de tu historia, acerca de tus libros. Y pues bueno, te agradezco mucho, John, Bueno. que hayas estado aquí. No, muchas gracias y ha sido un placer y para ti y para todos los que escriben, mucha suerte con sus libros, mucho ánimo, no se desanimen y adelante. Este es un camino, si lo empezaron, no paren. Así Algún es. día la sorpresa y las cosas bonitas vendrán. Esto es bonito. O sea, ánimo. Excelente, John. Gracias. Ok, gracias por la invitación. Chao. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir y publicar un libro. Y por favor, deja una valoración para este episodio ya que nos va a ayudar muchísimo a seguir llegando a más personas. Apoya el podcast en Patreon y obtén acceso a los episodios por adelantado, contenidos exclusivos y promociones en nuestros cursos para autores. Todo lo que tienes que hacer es ir a patreon.com/Checo Martínez. Checo es con C y K antes de la O. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.